En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos amigos en todo el mundo. Hoy continuamos con este tema tan polémico como es la relación entre el régimen nazi y la Iglesia Católica. Habíamos dicho la vez pasada que la Iglesia luterana fue organizada en una iglesia del Tercer Reich, los Deutschen Christen, los cristianos alemanes, que tenían un lema que decía: una nación, una raza, un Führer. También tenían una proclama que afirmaba que Alemania es nuestra misión y Cristo es nuestra fuerza. Los Deutschen Christen se unieron íntimamente al régimen nazi. De hecho, muchas de sus políticas eran bien parecidas. Por dar un ejemplo, no aceptaban bautizados que no tuviesen buenos antecedentes de sangre, no los bautizaban directamente. Y no aceptaban muchachos que querían estudiar para pastores si no eran de raza aria. El periódico Times, que era corresponsal en Alemania en aquel tiempo, el 17 de abril de 1933, publicó las palabras de un pastor muy importante, un pastor luterano llamado Hossenfelder, que decía lo siguiente: Lutero afirmaba que un campesino podía ser más devoto mientras araba la tierra que una monja mientras rezaba. Nosotros afirmamos que un soldado de los grupos de asalto de Hitler es mucho más devoto mientras combate que una iglesia que no se una al Tercer Reich. Esto fue un palo a la Iglesia Católica, que no se había unido al régimen nazi ni lo había votado. Otro pastor importante, el pastor luterano y escritor Winkel Soldin, escribió lo siguiente: la cruz esvástica y la cruz de Cristo es la misma. Si Jesucristo bajase a la tierra, sería nuestro líder en la lucha contra el marxismo y contra la socialdemocracia actual. Ahí uno ve que los principales pastores de la Iglesia luterana estaban unidos con el régimen nazi. De hecho, la Iglesia luterana y el régimen nazi en su momento sacaron leyes en conjunto. Una ley fue prohibir el Antiguo Testamento en los colegios por tratarse de un libro judío, y al mismo tiempo el Parlamento, en acuerdo con la Iglesia luterana, escribió los siguientes principios: Dios me ha hecho alemán, ser alemán es un don de Dios, Dios me pide que luche por mi germanidad, ir a la guerra no es una violación de principios ni es pecado, sino que es un acto de obediencia a Dios. Uno ve claramente cómo la Iglesia del Tercer Reich luterana estaba íntimamente unida al gobierno de Hitler. Y no estamos hablando de que era una minoría luterana. El 80% de los luteranos se unió a la Iglesia del Tercer Reich. Esta es la realidad histórica, le guste a quien le guste, pero esto es así, ¿no? El cardenal Ratzinger, el entonces cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego Papa Benedicto XVI, decía que el régimen nazi encontró en la Iglesia luterana un terreno fértil para la unión entre ambas. ¿Esto por qué? Porque Lutero, si bien había despreciado al Papa, se había unido a los príncipes luteranos. Es decir, cambió un jefe por otro, cambió al Papa por los príncipes luteranos. En la visión religiosa luterana había una dualidad. Por un lado estaba el mundo que era regido por el príncipe, y por otra parte estaba lo espiritual, que era regido por la Iglesia, pero de la cual el príncipe era el moderador y cuanto no su jefe. De hecho, el príncipe en la práctica gobernaba también la Iglesia luterana. Es decir, uno podía ser muy piadoso en la Iglesia, uno podía rezar, podía tener buenas intenciones, pero después en el mundo secular había que someterse a las leyes del Estado. Y las leyes del Estado podían ser contrarias a las leyes cristianas. Sin embargo, el príncipe era el moderador del mundo secular y al mismo tiempo de la Iglesia.
Entonces, por lo tanto, uno no se le podía oponer al príncipe ni oponer al poder temporal. Esta más o menos es la visión de Lutero en pocas palabras, ¿no? Sin ampliar demasiado. Pero justamente el régimen nazi, al encontrar una iglesia que tuviese esta cosmovisión religiosa, les vino como anillo al dedo, porque la pudieron unir muy fácilmente y encontraron poquísima resistencia en ella, ¿no? Es muy distinta la situación de la Iglesia Católica, que nunca puede confundirse con el Estado. La Iglesia Católica, por naturaleza, no se confunde jamás con ningún gobierno. Si analizamos la historia, la Iglesia Católica vivió con muchísimos sistemas de gobierno, sea el monárquico, sea el democrático, el aristocrático, y si bien se pudo adaptar a aquello que era bueno, pudo combatir también lo que era malo. El Estado ha tenido mayor o menor influencia en la Iglesia Católica, pero nunca jamás estuvo unido a la Iglesia Católica 100%, como sí ha sucedido con las iglesias protestantes, que son más bien llamadas iglesias de Estado. Hay que también decir que hubo grupos protestantes luteranos que se opusieron al régimen nazi, pero eran minoritarios. Muchísimos de los luteranos, que eran pocos comparado con la mayoría, pero muchísimos luteranos se unieron no a un alemán, sino a un suizo llamado Karl Barth, que ellos fueron la oposición al régimen nazi y tuvieron sus mártires, ¿no? Inclusive algunos teólogos, algunos pastores, pero ciertamente que no fueron la mayoría sino la minoría. El 80% de los luteranos estaba afiliado a la Iglesia del Tercer Reich. Por otra parte, observa el cardenal Ratzinger que en el caso de la Iglesia Católica, sea el Papa, sea los obispos, sea los fieles, todos en masa se unieron contra el régimen nazi. En cambio, en el caso de los protestantes, fueron personalidades individuales las que se opusieron al régimen, porque era muy difícil para un luterano no unirse a su iglesia, y su iglesia estaba unida íntimamente con el Estado desde hace siglos. Entonces era muy difícil realmente tener esa personalidad para oponerse sea al régimen y sea a su iglesia. Había que tener realmente un carácter muy fuerte. En el caso de los luteranos, quienes se opusieron individualmente y en grupos minoritarios, pero no en masa. En cambio, los católicos se opusieron en masa porque, de hecho, la jerarquía católica jamás estuvo 100% de la mano con Hitler. Algunos podrán discutir inclusive la oportunidad del tratado que hubo entre el Vaticano y el régimen nazi en 1933, pero como ya explicamos la vez pasada, en ese momento Hitler no había mostrado su verdadera cara, es decir, no se había mostrado como el monstruo que después terminó siendo. De hecho, el Vaticano, en 1936, 3 años después del concordato con Hitler, le mandó una carta donde lo acusaba a Hitler de la violación del concordato en 34 notas diferentes. O sea, el Papa le envió 34 notas a Hitler en protesta por las violaciones del concordato y por las violaciones del tratado que habían tenido juntos. Y en 1937, el Papa Pío XI manda a las 11.500 parroquias de Alemania la carta Mitbrander Sorge, con ardiente preocupación, donde critica fuertemente al régimen nazi. Entonces, por lo tanto, no se puede acusar a la Iglesia de ese concordato, como bien lo dijimos, y también explicamos que muchísimos personajes importantes tuvieron palabras de elogio hacia Hitler. Uno fue el primer ministro británico, Chamberlain, y también el famoso Churchill. Churchill dijo: si mi país atravesare
por la crisis que está atravesando Alemania en estos momentos, yo querría tener un líder como Hitler. Es decir, en ese momento, cuando estos personajes dijeron lo que dijeron, Hitler no había mostrado su verdadera cara. Y es más, los historiadores dicen que el canciller de hierro ocultó sus verdaderas intenciones hasta el final, cuando hizo lo que hizo, las atrocidades que cometió en los campos de concentración y en todo lo que nosotros sabemos. Pero no solamente estaba el régimen nazi y el régimen comunista en aquellos tiempos, estaba también la Iglesia Católica, que se opuso a ambos con mucha fuerza y ferozmente. De hecho, Hitler nunca se animó a decirle a los paracaidistas que tenían en Roma que saltaran las colinas vaticanas. Es decir, hicieron todo tipo de estragos, pero nunca se animaron a destruir el Vaticano ni a hacer ningún tipo de atentado. De alguna manera el Vaticano, aunque era desarmado, aunque no tenía la fuerza armamental ni potencial que tenían las grandes potencias, sin embargo era temible porque su autoridad moral en aquel tiempo era demasiado fuerte y podía realmente mover a las masas. Por lo tanto, queridos amigos, no nos dejemos engañar con respecto a lo que sucedió entre la Iglesia Católica y el régimen nazi. La Iglesia Católica nunca apoyó a Hitler, y si alguna vez lo apoyó fue porque Hitler mintió, porque Hitler dijo que era un hombre bueno y después terminó siendo un monstruo. Este tema continúa la semana que viene. Les doy mi bendición y les deseo a cada uno de ustedes la paz de Cristo y el amor de Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.